Muy buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Me siento contento, alegre de estar junto a ustedes para disfrutar de estas bendiciones, saborear la palabra de Dios. ¿Cuántos bendecimos en nombre del Señor por este privilegio? Amén. Brian, quería preguntarte cuando mandes el link, me avises. Uso la tableta para, la he usado, ¿no? Para ver quiénes están conectados y poder activar, ¿no? Saber los hermanitos que se conectan. Así que bienvenidos a todos los que se han conectado a través de YouTube o a través de Webex. Veo a ver si esto se pone actualizado. Avísame cuando mandes el link. Ya lo mandaron. Entonces, esta noche queremos continuar en el capítulo 7 de Apocalipsis. La semana pasada, por fin, después de dar ciertos preparativos y orientación, en base a lo que ya hemos mencionado, muchos se asustaron, se preocuparon, no se sintieron preparados para recibir esa información. Y sí, pensar en esa situación es bien difícil, bien preocupante, especialmente si uno tiene niños pequeños o familiares. Es algo. Entonces yo creo que si hay alguien que se está conectando por primera vez o quizás se haya perdido esa sección de 2 o 3 clases anteriores en las que estuvimos tratando de considerar los preparativos para atravesar el tiempo difícil y enfrentar estas calamidades que vienen a la tierra, les recomiendo que revisen para que tengan orientación, para que vislumbren esperanza, primeramente porque Dios estará con nosotros. Y en segundo, porque Él nos dio instrucciones que vamos a seguir, y con la ayuda de Dios esas instrucciones funcionarán. Quizás no estaremos dentro de la comodidad acostumbrada, pero bueno, las tribulaciones es el pan diario de la mayoría de los hijos de Dios, especialmente en otros países, donde no gozan ni de la paz, ni de la libertad, ni de las condiciones que hay aquí, y todos los días mueren hijos de Dios por ser perseguidos, por causa de la justicia, por causa del reino. Así es, que no nos enteremos no quiere decir o que no los veamos, y eso nadie los publica porque esas cosas desacreditan a cualquier sistema de gobierno, ¿verdad? No las publican, pero así sucede. El caso es que queremos en esta tarde o en esta noche adentrarnos ya al capítulo 7 para ver si lo podemos cruzar, que no es difícil, es bastante rápido. Hay algunas observaciones que entrar, quizás no nos adentremos en todas. De hecho, sea de paso, hay algunas que he pasado por alto, porque no todo se puede abarcar y no todo es quizás de máximo interés para todos, pero sí hay muchas cosas exquisitas de considerar, y quizás también por discrepancias que existen en la interpretación, en la comprensión de algunos textos, siendo un poco polémicos y que quizás no traen tal vez el mejor provecho, pues se pueden quedar quizás de ladito, quizás en otro momento ya con más base se puedan, o preguntas quizás más privadas o más directas, se puedan ventilar, pero no estamos para darle calor a los temas o a los puntos discrepantes, excepto aquellos que sí son muy, que nos incumben porque van ya sea conforme a nuestras acciones o nuestra manera de pensar, de proceder. Eso sí tienen que quedar bien claros porque de ahí depende nuestra conducta, nuestra manera de pensar y de actuar, ¿no? Y hemos sido llamados a santidad, y por lo tanto en eso sí. Pero en cuestiones que vamos a ver ahorita, quizás de los muertos y que dónde están y qué hacen y cómo, todas esas dimensiones, no hay tanta necesidad. De todas maneras, ¿cuál es el apuro si cuando llegue el momento en que estemos junto al Señor, todo lo que no entendemos lo vamos a comprender? Sí.
Así que abran sus corazones. En esta tarde comenzaremos a darle lectura al capítulo 7. Pudiéramos contar, no sé cómo están los micrófonos, para que participen uno, dos o tres alternativamente para leer algún versículo. Yo pudiera leer un versículo, me estaba diciendo mi esposa, y alguien más puede leer otro versículo, después otro lee otro versículo, y así pudiéramos. Repartan los microfonitos para aquellos que quieran participar, y si acaso entre que llega uno y el otro no están preparados, yo le doy continuidad a la lectura. Recuerden, como dije en la semana pasada y otras ocasiones, Apocalipsis es un libro de escenas, así como usted ha visto películas o escenas que te traen para adelante, que te traen para atrás, o te dan un recorrido por una línea de información que no la conectan directamente, ¿verdad? Porque no se puede estar en todo al mismo tiempo. Simultáneamente te transportan otra vez para atrás para ver otros aspectos que no fueron cubiertos en ese primero, y así sucesivamente. Cada vez que usted vea, después de esto, miré, quiere decir que está viendo una secuencia después de una anterior, pero no quiere decir que eso sea una continuidad necesariamente de orden cronológico, continuando con lo que se dijo anteriormente, sino que fue otra escena. Después de esta escena, miré otra escena en donde, y aquí podemos en este caso constatar, ya cuando vimos los sellos que van en orden progresivo, concluye, si ustedes recuerdan, con la venida del Señor, con la aparición de Él. Cuando menciona el versículo 13, versículo 12 dice, y miré cuando Él abrió el sexto sello, aquí fue hecho un gran terremoto. Fíjense del terremoto, capítulo 6, versículo 12. Fue hecho un terremoto, un gran terremoto, y el sol se puso negro como saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre. Miren lo que le está sucediendo a la naturaleza. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Meteoritos le pudiéramos decir, ese término no existía en aquel entonces. Una estrella real es un astro del mismo tamaño que el Sol o mucho más grande. Y la Tierra cabe dentro del Sol 300 y tantas mil, 1.300.000 veces esta Tierra dentro del Sol. Esta Tierra es un puntito de nada en comparación. Y hay muchas estrellas más grandes. Entonces no es literal las estrellas cayendo sobre la Tierra, estrellas, astros, sino son escombros o meteoritos que ya vimos en Job, que Dios tiene reservado para el tiempo de angustia. Y son de piedra. Vamos a ver cómo al granizo se le llama, el granizo de piedra se le llama granizo. Lo vamos a ver eso. En dos citas se menciona granizo de piedra. Entonces, déjenme ahora sí me conecto para saber quiénes tenemos ahí. El caso es que termina esta escena con la venida de Cristo. Dice, el cielo se apartó, versículo 14, y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y toda isla fue movida de sus lugares. Miren cómo se mueve. Las islas son las costas. La topografía va a cambiar con esos terremotos y con fuerte. El terremoto que hubo en Japón en el 2011 fue bien fuerte, pero solamente, o sea, no afectó las costas tanto en realidad, pero sí alteró un poquito de grados, los grados del polo norte y del sur. O sea, el eje de la Tierra se movió un poquito con ese tsunami que acabó con miles de personas. Perdón, este terremoto tan fuerte hace posible que las islas, cada vez que usted vea la palabra islas, se refiere a las costas. Las costas. Bueno, una isla porque es todo costa. Por eso se le llama isla. Pero las costas fueron movidas de su lugar. Quiere decir que la topografía cambió. Estamos viendo final. Eso es la aparición de Cristo. Sin embargo, no lo dicen, no lo mencionan, aunque los hombres testifican. Le dicen a los montes, caigan sobre nosotros y escondernos de la ira de aquel que está sentado, porque aparece, al abrirse los cielos, aparece el Señor. Y ellos están asustados y espantadísimos. ¿Ven? Entonces, ese último sello presenta
al Señor viniendo ya a las máximas de su venida, cuando el sol se oscurece y se abren los cielos y se ve el resplandor de su venida. Sin embargo, aquí cuando empieza el capítulo 7, comienza con una escena como si le diéramos vuelta para atrás para empezar a cubrir otras áreas que no se cubrieron cuando empezó el primer sello. ¿Comprenden? Y el capítulo 7 es un preámbulo de cosas importantes que Dios le quiere comunicar a la iglesia, a su pueblo, antes que empiecen a sonar las trompetas, para que haya esperanza, para que haya fe, para que haya tranquilidad, sosiego. Entonces, es como si regresáramos, cuenta regresiva, y comenzamos al principio de la semana, que son de años, ¿no? Volvemos para atrás, en lugar de los sellos, ahora vamos a empezar a mirar lo que vienen a hacer las trompetas. Pero este es el preámbulo a las trompetas. Comienza así el capítulo 7. Ya tienen los micrófonos. Voy a empezar yo. ¿Quién sigue después? Rito. ¿Quién dijo yo? Telma. ¿Y después de Telma? Mandito. ¿Y después de Armando? Isabel. ¿Y después de Isabel? Ramón. Ok. Así que seguidito, si necesitan sus lentes, pónganselos. Comenzamos y solamente haremos algunas pausas cuando se los pida. Dice así el versículo 1 del capítulo 7. Y después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Continúa el próximo. Un versículo cada quien. 1 y 1. Así me dijiste tú, ¿no? Alternado. Versículo es un párrafo. Ok, continuamos. No importa, para darle participación. No hay volumen para el micrófono de Telma. Continúa mientras da el micrófono. Versículo 2. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello. Fíjense, presten atención a esto. Teniendo el sello del Dios vivo. Y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar. Vienen problemas para la tierra y para el mar. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de Dios, de nuestro Dios, en sus frentes. Vamos así a hacer una pausa en este momento. Así que presentan 4 ángeles, 4 seres encargados de controlar el flujo de aire, de corrientes de aire, y les dicen que se detengan, que no se mueva nada, no empiece el daño, no empiece el problema, todavía se le ordena, queda en suspenso, todo, aguántense un momentico porque necesitamos primero, esto son información que Dios nos envía, para que entendamos que Él está en control. ¿Ven? Así que tranquilos. El ángel este trae un mensaje claro, el versículo 2, donde dice que él traía un sello para sellar, una marca, ¿okay? Un distintivo. Y le dice a aquellos ángeles que no podían empezar su función, su acción, su curso de acción, hasta que señalen con ese sello, ponerle una marca a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Todos los siervos de Dios van a ser marcados. El hecho de que mencionen ahora nada más 144,000 no significa que ellos son los únicos que reciben esa marca de Dios, y se les explicará más adelante por qué. Cuando empecemos a ver la diferencia que Dios hacía entre Gosén y Egipto, ¿no? Entre el pueblo de Dios, la vamos a ver repetida aquí en esta situación, en las cosas que han de suceder, y son precisamente los ángeles los encargados de hacer estos daños, así como los ángeles que guiaban la ecología o los animalitos, ya sea los piojos, las ranas y qué sé yo, para causar todas aquellas plagas. De igual manera, ellos harán un distintivo, una diferencia entre, y no solo ellos, sino los agentes que ellos utilicen para hacer el daño en la tierra, van a respetar a los hijos de Dios. Así que quietos. Vamos a ver, Telmita, tú continúas el versículo 4. Y oí
144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 señalados. De la tribu de Rubén, 12,000 señalados. De la tribu de Gad, 12,000 señalados. De la tribu de Aser, 12,000 señalados. De la tribu de Neftalí, 12,000 señalados. De la tribu de Manasés, 12,000 señalados. De la tribu de Simeón, 12,000 señalados. De la tribu de Leví, 12,000 señalados. De la tribu de Isaacar, 12,000 señalados. De la tribu de Zabulón, 12,000 señalados. De la tribu de José, 12,000 señalados. De la tribu de Benjamín, 12,000 señalados. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Dijimos la semana pasada que aquí no cubrieron a todas las tribus de Israel. No aparece la tribu de Dan. En su lugar, acuérdense que José tuvo dos hijos, Manasés y Efraín. Correcto, muy bien. Entonces, cuando Dios repartió las tierras, hubo una tribu que no recibió heredad, Leví. No recibió heredad en la tierra de posesión, porque ellos no iban a sembrar, ni a plantar, ni a criar ganados, ni nada, porque ellos tenían un trabajo específico que cumplir. Por lo tanto, a ellos no se les dio. Sin embargo, para que hubiesen 12 regiones o 12 tribus, lo que se hizo fue dividir la tribu de José y formar dos, que eran los descendientes de Efraín y los descendientes de Manasés. En este caso, ahora hay una nueva alteración en estos señalados. Y resulta que la tribu de Dan no hay representantes. No hay 144,000 señalados marcados de la tribu de Dan. Ellos quedaron excluidos de estos señalamientos. Eso no quiere decir que ellos se vayan a perder o que Dios no cumplirá su promesa con esa tribu. Si se revisa, esta tribu tuvo mucho, yo creo que fue de las que más promovió la idolatría en el pueblo de Dios. No hubo retorno, eso era continuo. Y entonces yo observo eso, pero no quiero decir que esa fue la razón por la que Dios, que quizás se los reserva, porque aquí no nos da una explicación por qué se excluyó a Dan. Pero yo sí entiendo que está excluido porque no lo mencionan, y observo que Dan rebasó posiblemente esos límites o esa de tolerancia divina. Y por alguna razón no significa que el que no esté aquí no quiere decir que ellos no se van a hacer salvos, porque de hecho hay muchísimos más de 12,000 en la tribu de Judá o de Rubén, ¿entiendes? Son muchos más los que van a ser salvados, pero estos 12,000 escogidos son primicias. Eso lo vamos a revisar en el capítulo 14. Entonces, en el lugar de Dan, D-A-N, en el lugar de él, lo que se hace es uno de los hijos de José, que viene siendo Manasés, viene a reemplazar para tomar esa categoría de esa tribu que faltó. Y sin embargo, al final mencionan a José, pero en este caso vendría a ser lo que sería el hermano de Efraín, prácticamente mencionan a José. Por alguna razón, eso fue lo que vio Juan y eso es lo que él comunicó. No es que esto tenga, tú sabes, algo muy profundo, todo es interesante, pero no es algo que tengamos que detenernos, o si, a menos que hayan preguntas. Micrófono, preguntas. Voy a preguntar, no sé si te acuerdas cuando Jacob bendijo a los hijos de José. Sí. Que en lugar de poner la mano sobre el que los supuestamente alternó. ¿Será por eso que sale aquí en la... No, la carencia de representantes de Dan, no. Sin embargo, Jacob menciona respecto a Dan, dice: mi esperanza es Dios, o Dios mi salvación. Lo pudiéramos buscar, a ver, no sé si quieres buscarlo. Dios será la salvación de Dan. Por lo tanto, y conlleva esto una promesa dada por el mismo Jacob, que Dan va a ser restaurado también. No está excluido de la salvación. Aquí no aparece como dentro de los señalados, pero no. A ver, tengo aquí algunos apuntecitos.
En Jueces 18, capítulo 18, versículos 14 y 31, tengo aquí anotado algo. Vamos a ver qué nos dice de Dan. A ver, ponte el micrófono, lee lo que Jacob profetiza de Dan. En Génesis 49 dice: será Dan serpiente junto al camino, será hasta junto a la senda, que muerde los talones de los caballos y hace caer por detrás al cabalgador de ellos. Tu salud esperé, oh Jehová. Eso mismo, salud o salvación. ¿Qué más? ¿Cómo fue que dijiste? Tu salud esperé, oh Jehová. Tu salud esperé, oh Jehová. Eso se menciona de Dan, quiere decir que esa tribu también tiene esperanza de salvación, de salud, de restauración. Es curioso porque ellos fueron esparcidos antes que los judíos. Ellos fueron esparcidos, las tribus de Israel fueron esparcidas. Sin embargo, Judá cometió la misma cantidad de pecados, los mismos pecados que hizo Israel. Dios borró, diríamos, o desparció, y no, humanamente no hay forma, quizás no ha sido posible rastrear esas tribus, así como en el caso de Judá, que los judíos siempre mantuvieron su identidad, ellos pasaron siglos y no perdieron su cultura, su lenguaje, todo lo mantuvieron. Quiere decir que Dios hizo posible que ellos quedaran como un testimonio. Ahora, si Dios fue el único que hizo posible la preservación integral de Judá, a pesar de estar esparcido por todos los países, eso significa que Dios tiene ese mismo poder y conoce, no se le esconde ni un átomo. Y Él sabe a dónde derivaron todas estas otras tribus y conoce dónde están, que quizás tú y yo no lo sepamos. No los podemos rastrear, pero a Dios nada se le esconde. Y Él dice aquí, aunque nosotros no podamos identificar a esa tribu, pero Él menciona, da testimonio de que 12,000 de cada una de estas tribus, no solo de la de Judá, que ya sabemos que está ahí, son los judíos, sino que, y también Benjamín, pero de todas estas tribus hay 12,000 señalados. Así que hay algo también, por ejemplo, en Ezequiel 48:1 pudiéramos revisar algo respecto a Dan, y el capítulo de Ezequiel 48 es posterior a la venida de Cristo. La venida de Cristo fue en Ezequiel 38:39, cuando vimos que es destruido el anticristo, ¿no? Y se aparece el Señor Jehová. Quiere decir que en el 39 después hay un curso de acción de cosas que se han de suceder después de esa aparición de Dios y de que Dios viene a reinar con su pueblo. Ezequiel 48, versículo 1, nos habla en la repartición de las tierras, para que vean cómo el pueblo de Israel nuevamente reaparece ahí. Así que para nosotros es algo imposible de reconocer en este momento, pero Dios todo eso lo tiene reservado. Ezequiel 48:1 dice así: y estos son los nombres de las tribus, desde la extremidad septentrional. Toda esta reorganización que está hablando Ezequiel es posterior a la venida del Señor, en el milenio ya, cómo van a estar organizadas. Dice, estos son los nombres de las tribus, desde la extremidad septentrional por la vía de Hedlón, viniendo a Hamath, a Ser-Enón, al término de Damasco. Estamos hablando de esta tierra. Al norte, al término de Hamath, tendrá, ¿quién? Dan, la tribu de Dan. Estamos hablando de las tribus. Tendrá una parte siendo sus extremidades al norte y al occidente. Perdón, al oriente y al occidente. Y junto al término de Dan, desde la parte del oriente hasta la parte de la mar, va a estar Aser, una parte. Quiere decir que Dan no aparece, representantes de entre los 12,000 señalados no aparecen, pero no quiere decir que ellos están eliminados y irreconciliables con Dios, sino que ya hay testimonio de que ellos sí serán salvos.
son privilegios y mira, no son de toda la tribu de Judá ni de toda la tribu sino son 12,000 escogidos y hay unas calificaciones en el capítulo 14 que los distingue con sus máximas. Mi respeto, qué linda es la santidad, qué lindas son las cosas que Dios hace. Eso es precioso de descubrirlo. Yo no me quería extender en este tema, pero me están picando. Póntelo. Dilo para que se escuche lo que tú dijiste. Cada vez que alguien necesite hablar, use el micrófono, por favor. No importa, eso se dice. Respetamos las creencias de los testigos de Jehová, de los adventistas. Respetamos la creencia de mi hermano que vive al lado mío. Óigame, hay que respetar. Si ellos creen con sinceridad eso, son sinceros, sinceramente equivocados, pero son sinceros. Y no podemos, no, es fuera de juego. Se respeta. Yo puedo tener muchos desconocimientos y desaciertos, ríanse de mí también, yo los puedo tener, pudiera tenerlo. Yo oro a Dios que me ayude, que me guíe, y que me oriente y que me saque de errores, y mucho más cuando uno tiene que enseñar, porque hay responsabilidad en eso. No se puede estar diciendo inventando. Dios me libre de estar inventando. Aquí vamos a leer palabra de Dios y ese es mi bastón. Yo no me voy a equivocar si leemos la palabra de Dios. Pero ¿por qué decimos que y no son los únicos, la denominación de los testigos de Jehová no son los únicos? Hay personas y otras denominaciones que creen. ¿Por qué no pueden ellos ser esos 144,000? Varias razones. Porque ya el número que ellos pretenden rebasa los 144,000. Esa es una. Número dos, aquí categóricamente dice que son escogidos, señalados, de las 12 tribus de Israel. Quiere decir que para calificar entre ellos, puede que algún testigo de Jehová pudiera calificar, pudiera ser, siempre y cuando descienda de una de estas tribus. Siempre y cuando nunca haya dicho mentira. Siempre y cuando, vamos a ver los calificativos de ellos. Ya que ustedes lo desean, vamos a ubicarnos en el capítulo 14 de Apocalipsis para revisar así por encimita más certificaciones de estos 14 comenzando. Capítulo 14. Ven, aquí otra escena más, porque él quiere destacar algo especial de estos santificados. Dice Juan, y miré. Otra escena más. Y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Si ustedes se acuerdan cuando leímos en Hebreos lo que Pablo menciona, que no os habéis allegado a qué sé yo aquí, os habéis allegado al juez de toda la tierra, que es a los santos, a millones de ángeles, a la ciudad de Jerusalén. O sea, a cosas sublimes, menciona en el capítulo 12 de Hebreos. ¿Lo recuerdan que lo mencionamos en las primeras clases? Bueno, aquí está el Cordero también. Bueno, si ustedes quieren lo podemos revisar, eso está en Hebreos 12. Pero vamos a terminar de leer las certificaciones de estas. Y este conglomerado de personas especiales las cita Pablo en Hebreos capítulo 12. Pablo las vio. Ok. Dice así, y miré, y aquí el Cordero que estaba en el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Ahí está la señal, la marca que se les puso, antes de que soplasen los árboles, y antes de que soplasen los vientos. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como sonido. ¿Este es el capítulo 12? Sí. 14. Como sonido de un gran trueno. Y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000. ¡Qué belleza, qué privilegio! Ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos... Estoy en el versículo 3. I'm sorry. ¿En dónde dije eso? Perdón, quité la vista y regresé fuera. ¿En qué versículo fue eso?
En el 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 animales y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre de los de la tierra. Fíjense otras características, comprados de entre los de la tierra. Y yo no solo dentro de las tierras, sino aún de entre de su propia tribu, de sus tribus. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos, así que tienen que ser vírgenes los que quieran de los testigos de Jehová, aparte de ser judíos, o de cualquier ser humano que quiera calificar entre esos 144,000, debe ser de la tribu de Israel, una de ellas debe ser virgen. Miren lo que más dice, estos los que siguen al Cordero, por donde quiera que fueren. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicia, quiere decir primicia, para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no ha sido hallado engaños, porque estos son sin mácula delante del trono de Dios. Mi respeto para las cualificaciones de estos santos. Y nosotros no los conocemos. Yo un tiempo pensé, mira, esto para que sea posible, decía yo, deben ser niñitos que o abortaron o que los mataron, que no pudieron ni siquiera decir una palabra, una mentirita ni nada, y son vírgenes. Pero, ¿qué hay imposible para Dios? ¿Qué puede haber imposible para Dios? Esto es un testimonio, no tenemos que reducirlo a nuestro razonamiento, así que si nosotros no conocemos personas distinguidas que pertenecen a esa tribu es porque Dios las tiene reservadas. Pero no tiene que uno forzarse a torcer o a apretar a un molde porque es que si no, no cabe. No, para Dios todo es posible. Así que nos gozaremos cuando nos enteremos de estos varones. Los conoceremos. Y qué finura, qué cosa más preciosa. Bueno, volviendo a lo que les dije en Hebreos capítulo 12, esto que acabamos de leer, esta escena del capítulo 14, dice Pablo, en Hebreos capítulo 12, pudiéramos desde el versículo 18, dice, porque no os habéis llegado al monte que se podía tocar, y al fuego encendido, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad. Aquello en la presencia de Dios cuando en el Sinaí. Pablo dice, no os habéis llegado a eso. Ni al sonido de la trompeta, y a la voz de las palabras, las cuales los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían tolerar lo que se mandaba. Y si bestia alguna tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible cosa era aquello, lo que se veía, que Moisés dijo, estoy asombrado y temblando. Moisés, el santo desde aquel tiempo, estaba pero asustado. Pero Pablo dice, no os habéis llegado a aquello, mas os habéis llegado al monte de Sión. ¿Qué dice Apocalipsis 14? Y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión. Primera descripción. Y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Sobre el monte de Sión está Jerusalén, la terrenal, que tiene una correlación con la celestial también. Y a la compañía de muchos millares de ángeles que habían en el trono de Dios. Dice que había millares de ángeles, ¿no? Los 24 ancianos, los 4 animales y una multitud de ángeles que ya leímos en el capítulo 5, creo, 4 o 5. ¿Qué más dice Pablo? Y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos. Los está mencionando. Y al Dios juez, primicias, sí, primogénitos. Estos son ellos. Y al Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Esos justos, que no son tal vez las primicias, son una gran multitud de gente salvada que vamos a mirar ahorita. De justos hechos perfectos. Y a Jesús, el mediador,
capítulo 14:1, dice que es el Cordero. Qué bendición, qué privilegio tuvo Pablo, ¿verdad? De ver todas esas maravillas. A Jesús el mediador del Nuevo Testamento. Así que Pablo no se quedó muy lejos de las visiones de Juan. Él mismo los testifica. Así que cosas grandes tiene reservadas Dios para nosotros. Volvemos entonces al capítulo 7. ¿Ya se les sació la curiosidad? Bueno, bendito sea el Señor, que hay interés. Ya son las 9, pero vamos a adelantar un poquito porque quisiera. A mí me tomaron tiempo también. Yo empecé las 8 avanzadas. Así que vamos a aprovechar un poquito más. Capítulo 7, versículo 9. ¿Quién continúa leyendo? Mando. Un micrófono, por favor, para Mando. Desde... ¿No? Sí. Si no, las personas que están en el YouTube no escuchan. Bueno, hagan pruebas de sus micrófonos para asegurarse que sí funcionan cuando les toque leer. Después de estas cosas miré y he aquí una gran compañía, Pégate el micrófono, por favor. la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Y clamaban en alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles... Ahí están los ángeles, de lo que leímos en... Y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y los 4 animales. Ahí están los 4 animales. Y postráronse sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Ok, amén. Vamos a darle la oportunidad a Ramón para que continúe recitando lo que decían mientras adoraban a Dios. Versículo 12. Diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. 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 Muy bien. Voy a leer yo. ¿Quién más estaba en turno? Isabel. ¿Tienes micrófono? Sí. Amén. Entonces, versículo 13. Y respondió uno de los ancianos diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Pausa. Okay. Acuérdense que Pablo dijo: y a la reunión de los muchos justos, hechos perfectos, han lavado sus ropas. Continúa. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni otro ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de agua, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Quiere decir que este fue un capítulo intenso, concentrado de lo que ha de suceder con los redimidos, con los hijos de Dios. Unas pequeñas muestras, anticipo de cosas lindas. No está sujeto a orden cronológico, porque ellos quiso ver esa escena, se le fuera mostrada el desenlace de estos salvados. Y ya constatamos que Pablo tuvo un gran privilegio, ¿no? Las cosas que él vio, ¿verdad? Describió lo mismo. Aquí solamente que entra en más detalles. Pero Pablo, con pocas palabras, dijo que nosotros tenemos acceso a llegarnos a Dios y a todas esas riquezas. Porque él pasó por esa experiencia, y eso no es solamente para Pablo ni para Juan, es para todos. Y con mucho más razón, porque esa es nuestra fe, estar junto a nuestro Señor, al Cordero. Pues bien, vamos a abarcar
son ya las 9:03, yo comencé como para las 20. Si me dan 20 minutitos más, a ver si adelantamos a pellizcar algo de... Porque este tema que viene ahora es el que quizás muchos están interesados, pero otros han tenido temor, miedo. Ya hemos superado el temor, el miedo, ya tenemos una idea y que vamos a poner a prueba a medida que vemos estas calamidades, a ver si van a funcionar las indicaciones de Cristo de huir a los montes y las cavernas o cuevas o cavernas, porque son muy similares. ¿Qué funciones tendrán para los hijos de Dios? ¿Y por qué ofrecen una seguridad o un refugio que no te lo ofrece tu casita, ni un edificio, ni un subterráneo? Hay cosas que no te puede salvar el subterráneo si no estás en lo alto. Te puede salvar de impactos, pero no de la marea, si estás abajo. Bueno, entonces vamos a prestar atención al capítulo 8. Dice, y cuando abrió el séptimo sello, fue hecho, fíjense que hasta ahora se reservó el último sello, se reservó. Trajo una escena de lo que acabamos de leer y apenas hasta ahora es que concluye que el séptimo sello representa un silencio, no por un minuto, sino por casi media hora. Así que, ¿qué sucede cuando se abre el séptimo milenio, el séptimo sello? Un silencio. Calle delante de él toda la tierra. El juez está en su trono, está en su silla, y hay que, delante de él, del juez, como se le dijo a Daniel, millares, y hay media hora, casi media hora de silencio en reverencia ante este juez. Versículo 2, y vi los ángeles que estaban delante de Dios y les fueron dadas 7 trompetas. ¿Ustedes querían ver las trompetas? Aquí va. Y otro ángel vino y se paró delante, voy a leer yo para ahorrar un poquito el tiempo. Y corríjame si no leo bien, yo me emociono. Y otro ángel vino, versículo 3, y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro. Y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Acuérdense que ya hablamos respecto al altar de oro, hablamos del perfume, hablamos de las oraciones, que es como un perfume. ¿Se recuerdan de eso? ¿Lo anotaron? Y déjenme decirle otra de las cosas que se me pasó también, el olor de su conocimiento. ¿Quién busca ese versículo? Pablo lo menciona. Sí. La fragancia. Sí. Quiere decir que el conocimiento de Dios es también fragancia. Usen la tecnología, ¿no? ¿Ya lo encontró? Micrófono. Segunda de Corintios 2:14. Esto lo traemos a colación cada vez que aparezcan detallitos. Segunda de Corintios 2:14. Esto va involucrado también en los santos de Dios, no solamente la oración, sino aún el conocimiento de Dios tiene un aroma. 2:14. Mas a Dios gracia, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Yo he tenido esa impresión desde chiquito, yo recuerdo, se siente una okay. Efesios 5:2. Ajá. Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio
en olor suave. En este caso es Cristo, la ofrenda de olor grato y suave, pero, o sea, cabe, encaja también, pero el tema que se leyó en el anterior hace notar que en los santos de Dios, los que se siente, yo recuerdo, mira, a mi padre o a don Joel, se siente una cosa, yo me ponía los zapatos de mi papá y yo sentía algo especial. Yo veía la rapita de él, la camisa de los santos de Dios, y se siente, hay algo ahí. ¿Sí? No es coacción o sugestión, no. Pero así se siente cuando uno está y aún a la distancia. Tú lees de Moisés, lees de estas cosas y tú sientes una impresión especial, algo que te conecta. ¿Ven? Entonces, bien, quería nada más resaltar ese detallito. Dice, versículo 4 de Apocalipsis 8, y el humo del incienso, ese humo, ese aroma, ese incienso que tomó el ángel en sus manos y que lo ofreció en el altar, dice que subió delante de Dios con las oraciones de los santos. Una vez más corroborada, que las oraciones es como un perfume, algo agradable en la presencia de Dios. Si lo es en nuestra apreciación, para Dios eso es algo especial. Bien, versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y echólo en la tierra. Este versículo quiero que lo anoten porque es clave. Todos aquellos que estén recluidos ya de antemano en las proximidades de un monte, en las proximidades de esas cuevas, no tienen que estar metidos, ¿verdad? Pueden vivir fuera durante los primeros 3 años. Yo entiendo que a partir de los últimos 3 años es que empieza estas calamidades. Y, por lo tanto, hay una indicación, hay una señal clave para decir, métete ya en las cavernas, métete ya en las cuevas. Y es esto que se lee en el versículo 5. Cuando el ángel toma el incensario y lo llenó de fuego del altar y echólo sobre la tierra, dice que fueron hechos truenos y voces y relámpagos y terremotos. Cuando el cielo se llene de voces, de truenos global, de relámpagos y truenos y terremoto global, sacudidas, sacudiré los cielos, la tierra y todo, la mar. Cuando eso empiece, esa es la referencia que te dice, entra ya en esos aposentos, en esas cuevas que para ese entonces deberían estar ya habitables, deberían estar acondicionadas para pasar este periodo de castigo que Dios le va a dar a los hombres. Y razones tiene de sobra Dios para hacerlo, las vamos a contemplar ahí. Así que el versículo 5 puede ser un punto clave que no se te puede olvidar cuando entrar en esos lugares de refugio en las alturas. ¿Por qué? Porque ahora te vas a dar cuenta. Y el primer ángel, ya llegó, y el primer ángel tocó la trompeta y fue hecho granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron arrojados a la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y quemóse toda. ¿Una parte? No, dice toda. Usted se puede imaginar con esto que acabamos de leer cuánta humarera debe haber. Dificultades de respiración porque el humo no. ¿Qué significa quemó la tercera parte de los árboles? ¿Qué más hay ahí? Animales. Pero ¿qué producen los árboles? Oxígeno. ¿Qué más? La comidita, los árboles, las plantas. Si los árboles se queman la tercera, imagínate las cosechas que son más fáciles de incendiar. ¿Cuánta pérdida de alimento va a haber? Y tú tendrás tu alimento ya reservado en su rinconcito. ¿Y sabes qué? Que esos granizos, que aquí lee granizo, en aquel tiempo no existía el término meteorito. Pero eso es lo que Dios le dijo a Job, ¿conoces tú los tesoros del granizo? Lo cual tengo yo reservado para el tiempo de angustia.
y para el día de la gran batalla. Lo leímos, ¿se acuerdan? En Job 38, creo. Ahí está. Y esto lo constatamos, ya sabemos, porque en las observaciones espaciales hay mucho escombro y se sabe que toda la trayectoria de la Tierra está rodeada de un montón de meteoritos que bombardean continuamente la Luna, que bombardean continuamente a Marte, que bombardean continuamente casi todos los planetas, están siendo bombardeados. Y entonces aquí es donde la ira de Dios empieza a los hombres. Ya que lo desecharon, ya que le dan el honor a un Dios falso, bueno, Dios se retira y que el orden que él tenía preservado empieza a desmoronarse. Y aquí con la primera, granizo, pero de piedra. ¿Es granizo de piedra? ¿Ustedes creen que sea de piedra? ¿Por qué podemos pensar que sí es de piedra? Si es el que tiene Dios reservado para el tiempo de angustia. Y para el día de la batalla, gran batalla, ya leímos en Ezequiel, lo leímos que era de piedra de granizo, ¿verdad? Lo leímos, fue ahí que lo leímos. Bueno, vamos a ver, porque el granizo, búscame ahí en la aplicación, granizo del peso de un talento. Un talento son como 80 libras. Sí. Mira a ver si aparece ahí, porque no lo anoté. Se las voy a... y no me quiero detener. Y vamos a ver Josué capítulo 10, versículo... Apocalipsis 16, 21. Dice que el granizo... ¿Dónde? ¿Versículo qué? 21. Y del cielo cayó sobre los hombres un grande granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Piedra de granizo creo que es la que menciona en Ezequiel. Y sí, creo que fue ahí donde lo leímos. Piedra de granizo. También se menciona la piedra de granizo, o granizo de piedra, en Josué capítulo 10, versículo 11. Esto no es un granizo cualquiera, por eso es que sale fuego. Termita, ¿tienes el micrófono? Dijimos Josué 10, 11. Y como iban huyendo los israelitas a la bajada de Ben-Orón, Jehová echó sobre ellos del cielo grandes piedras hasta Azeca, y murieron muchos más, y murieron. Muchos más murieron de las piedras del granizo. Aquí dice que el granizo puede ser piedra, ¿verdad? Es uno de los donde se corrobora. De piedras del granizo murieron mucho más que los hijos de Israel habían muerto a cuchillo. Así que esto no sería la primera vez que sucede. Por eso es que incendia al penetrar la atmósfera. Impacto meteorito siempre incendia cuando penetra la atmósfera de esa alta velocidad y acaba. Entonces la tierra sufre que se pierden las cosechas, se pierde la hierba, se quema una cantidad de humo, los alimentos. Y usted ahora me dirá si usted prefiere quedarse en la ciudad donde hay escasez de alimento, o donde hay problemas de respiración, donde la lluvia de ácido de estos meteoritos causan úlceras. Y otra cosa que le quiero mencionar, estas trompetas tienen una conexión con las copas, lo que casi siempre inicia con una tercera parte. Aquí empieza el daño a crecer y no se queda en una tercera, sino que escala hasta un 100%. Cuando veamos las copas, o después que adelantemos unas cuantas de las trompetas, podemos revisar las copas para irlas mirando a la par, y vamos a ver que lo que resultó ser una tercera parte de las trompetas, a la hora que se derrama la copa, ya no es una tercera, sino que escaló a un 100%. Están conectadas. Yo considero que son contemporáneas, están entrelazadas, conectan. Perdón. Así que vamos a leer el segundo. Sí.
una sustancia rojiza que tiene la capacidad... Bueno, igual el río de Nilo, cuando se volvió sangre, y en varias ocasiones se menciona de volver el agua en sangre. No me recuerdo bien si el granizo que cayó, que venía con fuego, y creo que también con sangre, que incendió a los campos de los egipcios. ¿Quiere alguien buscarlo? Es muy similar, pero a Gosén no le pasó nada. Voy a leer solamente la próxima trompeta para dejárselas de tarea. ¿Por qué razón usted debe estar recluido en un lugar alto? Ok. El segundo ángel tocó la trompeta y como un grande monte ardiendo con fuego fue lanzado en la mar y la tercera parte de la mar se tornó en sangre. Antiguamente no existía el concepto asteroide, como no existía el de meteorito. ¿Y por qué considero que esto es un asteroide? Todo cuerpo celeste que rebase los 100 metros se considera ya un asteroide. Y las dimensiones de este cuerpo celeste que fue lanzado hacia el mar, dice, lo compara a un grande monte, y en inglés dice una gran montaña, porque un monte en nuestra usanza es como un monte, algo mediano, una loma, un monte, una montaña. Una gran montaña. ¿Qué cosa es una gran montaña? El monte más grande sobre esta tierra es el monte Ever. Mide como 9 kilómetros de altura. Pongamos que no son 9, pongamos que son 5 o 6 kilómetros de dimensión. La masa, 5 de diámetro. ¿Qué sucede? Una masa que no es tan grande como el monte Ever, pero no puede ser tan pequeña porque entonces ya no sería tan grande. Es lanzada sobre el mar. ¿Usted se imagina? Yo le voy a poner tarea. Tome un cuerpo sólido, agarre su teléfono y póngalo a filmar. Deje caer ese cuerpo sólido, una canica o una piedra, sobre una palangana de agua. Déjela caer. Cuando ese cuerpo golpea el agua, mientras esa masa abre campo para ir penetrando, el agua se abulta hacia arriba. Y la altura que salpica hacia arriba es enorme, relativamente en relación al cuerpo, a las dimensiones de esa. Y esa agua hace si tiene que descender y forma ondas que se expanden para todos lados. Ese impacto de esa montaña que conocemos actualmente la podemos identificar como un asteroide, que puede tener las dimensiones de 5, aproximado de 5 kilómetros. Puede tener más. No dice una medida exacta, pero una gran montaña. Es arrojada a un cuerpo de agua en la tierra que representa una tercera parte del resto de las demás. ¿Cuál cuerpo de agua es ese? Está el océano Atlántico, está el océano Pacífico, está el océano Índico, está... ¿Cuál de esos tres ustedes creen que esa golpea? ¿O cuál de esos tres cuerpos de agua representa una tercera parte de los del otros? El Pacífico. Entonces, aquellos que viven en la zona del Pacífico, en el perímetro del Pacífico, ya sea en Asia, como América, California, Alaska, Canadá, toda esa área, yo no les recomiendo, no se asuste, todavía no ha llegado el tiempo, pero haga preparativos para recluirse en las proximidades de la costa de California. Hay montañas y bastante interesantes. No se quede en la costa, porque todo esto indica que si cae en un cuerpo de agua que representa una tercera parte de los demás, estamos hablando del Océano Pacífico. Y el gran tsunami que se va a formar dice que va a hundir la tercera parte de los navíos que hay en la tierra, porque todo navío que se encuentre en ese océano se hunde. No resiste la enorme marejada y turbulencia que se forma. Y los peces que viven en ese mar, en ese océano, mueren todos. La onda es tan impactante. Sumérjase bajo el agua y golpee 2 piedras.
y usted va a escuchar esas piedras y la onda que se expande, que llega a sus oídos y la escucha. Ahora imagínense un golpe, una masa así tan a alta velocidad, acaba, revienta, se hace algo tan rápido, tan pesado, que en el agua no se comprime. Y forzar una fuerza tan inmensa así de sopetón, es como que le dieran un golpe súper rápido así, te para el corazón, te desbarata. Se vuelve sangre porque toda criatura en ese océano perece. Y todos los navíos, no importa de las dimensiones que tenga, perecen. Y las costas, porque se forma un tsunami, esto lo dijo Cristo. Cristo mencionó las ondas de la mar, que los hombres se secarían a causa de las cosas que vendrán a la redondez de la tierra, del sonido de la mar y de las ondas. Ondas en aquel tiempo, hoy se llaman esas ondas tsunami. Son ondas, son waves en inglés. Entonces, hermanos, ya son las 9:25. Tocamos un poquito de la segunda trompeta, pero en la próxima semana, si Dios quiere, entraremos en más detalles. Así que esto que se mencionó por ahora, se los dejamos de tarea. Si le parece interesante, medítelo, considérelo. Es palabra de Dios. Si a veces creemos en las palabras de los hombres y mira que nos fallan, y Dios no puede mentir. Y Dios cumple sus advertencias, sus señalamientos, y yo los respeto. Yo temo a Dios, yo respeto a Dios y seguiré sus instrucciones. Nos dio esta información que tiene una gran utilidad ahora para nosotros. Quizás nuestros antepasados no tuvieron el discernimiento para comprender estas verdades, no les tocaba. Pero a nosotros, que ya llegó el tiempo de su cumplimiento, Dios quiere despertar el sentido de estas verdades para que hagamos diligentemente una preparación primeramente en el orden espiritual. Pero no es el único orden, porque no solo somos espíritu, también tenemos un cuerpo y que Dios espera que su iglesia le reciba. No pueden entonces todos morir en el degollamiento. Tiene que haber, ¿entiendes? Espera que un pueblo se salve. Y esto es principio, apenas estamos comenzando a leer cosas pesadas. Que Dios les ayude en el discernimiento, en la comprensión, en la retención de estas verdades, que Dios abra el sentido, el Espíritu Santo, yo sé, y sigamos orando para que haga sentido a estas cosas y motivación para tomar campo de acción con precisión. Lo que tengamos que hacer, Dios facilitará los medios, Dios hará todo posible porque Él es nuestro Salvador. Entonces, que de todo esto el Señor tome la honra y la gloria.